Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa correspondiente al informe de estabilidad financiera del segundo semestre de 2021. Vamos a partir por las preguntas que nos han hecho llegar. Simplemente, antes de entrar en el detalle, quisiera enfatizar algunos de los temas que se plantearon esta mañana en la presentación a la Comisión de Hacienda del Senado. En particular, quisiera destacar que en esta distinción que habitualmente hace el informe de estabilidad financiera entre riesgos, vulnerabilidades y mitigadores, hemos tenido algunos cambios importantes respecto de lo que hemos visto en informes de estabilidad financiera anteriores. En particular, en la comparación con el informe anterior, vemos que en términos de riesgos se han mantenido los riesgos provenientes de la economía mundial, particularmente los riesgos de ajustes importantes en las percepciones de riesgo, derivadas en este caso en particular de cambios no anticipados en la orientación de la política monetaria en los países, en las economías más avanzadas, es decir, un riesgo que definíamos de una manera más o menos genérica, ahora parece tener una identificación más precisa. En segundo lugar, hay riesgos que se han atenuado significativamente, en particular los riesgos derivados de agotamiento, reversión de la recuperación de la economía en Chile. Esos riesgos se han ido atenuando y en particular las vulnerabilidades del sector bancario frente a ese tipo de situaciones. Y se han agregado riesgos fundamentalmente provenientes de liquidaciones obligatorias y masivas de activos en el mercado de capitales, y me refiero a reiteración de liquidaciones de activos más allá de lo que ya se ha hecho en los meses pasados. Por otro lado, se han incrementado las vulnerabilidades en buena medida por el propio debilitamiento que ha tenido el mercado de capitales, que como producto de esas liquidaciones y como producto de otros factores como la mantención de niveles elevados de incertidumbre, ¿cierto? El deterioro de las cuentas fiscales, ha ido incorporando elementos de riesgo mayores y por lo tanto los ha vuelto más vulnerables frente a shocks externos, en particular la pérdida de profundidad en el mercado de capitales, sumado a mayor incertidumbre, ha llevado a ajustes importantes de precios, que tanto para las tasas de interés de largo plazo, el tipo de cambio, los valores de las acciones y el riesgo soberano se ubican en los extremos de un conjunto amplio de países emergentes y más avanzados. Estas vulnerabilidades se han también traducido en desarrollos que están afectando más directamente a las personas y al fisco, en particular el costo de financiamiento fiscal, las condiciones de los créditos hipotecarios y la valoración de los fondos de los fondos de pensiones. Entonces, al tener ¿cierto? Un sistema financiero más vulnerable, también significa que estamos más expuestos a shocks externos o internos que lo pudieran afectar en el futuro. Y finalmente, respecto de los mitigadores, estos mitigadores se han debilitado debido a que tanto el fisco como el propio Banco Central han ido usando su espacio de política para impulsar a la economía en la salida de la crisis del COVID-19 y en particular en el caso del Banco Central, ¿cierto? Por comenzar a retirar el impulso monetario para acotar las presiones inflacionarias que se han ido generando sobre la economía. Entonces, en el fondo tenemos riesgos distintos
algunos más importantes. Tenemos mayores vulnerabilidades y tenemos menores mitigadores, y el corazón de estos cambios está fundamentalmente en el mercado de capitales, en contraste con lo que tradicionalmente hemos visto en estos informes, que han estado normalmente focalizados más en el sistema bancario. Entonces, tenemos ahí varios cambios que son relevantes, y con ese trasfondo vamos a pasar a responder las preguntas que nos han hecho llegar. Entonces tengo primero preguntas de Belén Saldías de CNN Chile, que dice, que pregunta cuáles son los riesgos que podría traer un nuevo retiro de fondos previsionales y cómo esto podría afectar al sistema financiero. Entonces, como hemos explicado a lo largo de este informe y de la presentación de la mañana, los riesgos de los retiros de fondos para la estabilidad financiera provienen o están asociados a las liquidaciones masivas de activos a las que ellos obligan y el limitado plazo que hay para materializar esas liquidaciones de activos. Estas liquidaciones no son iguales unas a otras, son proporcionales a la magnitud del retiro y a la respuesta de los mercados, y a la vez esta respuesta depende del tamaño del mercado y la probabilidad de que un retiro sea seguido por otros o por un retiro del 100%. Entonces, en otras palabras, el riesgo de un nuevo retiro será mayor mientras más grande sea su magnitud, mientras mayores sean las liquidaciones en los mercados locales más sensibles, y mientras menos acotado esté este proceso en términos de su prolongación o repetición en el tiempo. Ahora, yo quisiera además aprovechar esta pregunta para enfatizar de que si bien el tema de las liquidaciones masivas de activos en el mercado de capitales por parte de los inversionistas institucionales es un riesgo importante, probablemente el principal o el más inmediato, no es el único riesgo que está identificado en este informe. Siguen existiendo riesgos que provienen del sector externo, el riesgo de cambios importantes en las percepciones de riesgo y movimientos en los mercados internacionales en el sentido de buscar refugio y por lo tanto afectando especialmente a las economías emergentes. Hay otros riesgos en los mercados locales que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de un estrechamiento en las condiciones de crédito futuro derivado de percepciones de mayor incertidumbre o de deterioro de las carteras de los bancos en particular. Entonces, no es el único riesgo, es un riesgo importante y no es un riesgo uniforme porque depende mucho de las características que tuviera un eventual un eventual cuarto retiro de fondos de pensiones. Luego, Andrés Huerta, de la radio ADN, pregunta, dice, ¿cómo recibe la ratificación por parte del Poder Ejecutivo de su mandato como presidente del Banco Central por 5 años más? ¿Cuál cree usted que debería ser el énfasis de la gestión del banco en este periodo? Entonces, bueno, yo todavía estoy en los últimos meses de mi mandato anterior, que vence el 10 de diciembre, así que esta es una pregunta que quizás podría responder con mayor propiedad más hacia final de año, pero por el momento lo que puedo decir es que lo recibí con cierta sorpresa porque yo siempre había pensado que se aplicaría, ¿cierto?, lo mismo que con otros presidentes, que, ¿cierto?, terminaban su periodo y cedían su lugar a un nuevo presidente. Lo recibo con mucha humildad porque la verdad es que mucho de lo que se ha hecho en este periodo tiene que ver con una institución, no tiene que ver exclusivamente con una persona. Yo he estado acompañado por un consejo que ha sido particularmente estable durante los últimos 3 años y medio y que la verdad es que ha funcionado muy bien en un contexto especialmente difícil, y sobre todo por un equipo dentro del Banco Central que es tremendamente comprometido, profesionalizado y creativo para enfrentar situaciones nuevas, con soluciones también que han implicado innovaciones importantes respecto a la experiencia anterior del banco. Así que eso para este elemento de humildad.
Y por último, es cierto, también lo recibo con mucha responsabilidad porque sé que los próximos años no van a ser fáciles. Hoy día no tenemos una situación fácil, no se va a resolver con rapidez y por lo tanto, cierto, hay muchas tareas que desarrollar en el futuro. Y en ese sentido, respecto de los énfasis, creo que el primero, sin duda, es contribuir a una plena recuperación de la economía, una recuperación lo más balanceada, sostenible, inclusiva posible, recuperar la capacidad para hacer frente a riesgos, que es uno de los temas que estamos discutiendo ahora en este informe de estabilidad financiera. Por otro lado, es cierto que se comprenda bien el rol del Banco Central en el país, que ha sido parte del trabajo que hemos estado haciendo en estos años, pero donde todavía tenemos desafíos. Y por último, cierto, como un énfasis especial, es el que el Banco Central se integre plenamente a la economía digital en un momento en que la economía digital está generando grandes cambios en la actividad financiera, en las transacciones, y donde por lo tanto un banco central tiene que ser capaz de no solamente de responder a este nuevo escenario, sino que en cierta medida también ejercer un cierto liderazgo. Con eso podemos pasar a las preguntas de Francisca Acevedo del Diario Financiero, que tiene varias. ¿Qué le voy a pedir a Solange Bernstein, gerente de la División de Política Financiera, que la responda? Que son de cuánto ha sido la salida de capitales en dólares en 2021, 20, 2019, 2018, cómo se reparte esta cifra entre personas, empresas y gobierno, cuánto ha aumentado cada año. Luego, a qué monto llegan las cuentas corrientes de personas naturales en moneda extranjera, cuánto han aumentado respecto al 2020, 2019 y 2018. Tercero, el reporte dice que las cuentas corrientes de personas naturales en moneda extranjera representaban el 1,5% del total en mayo. ¿Cuánto representa actualmente? ¿Cuánto representaba en 2020, 2019 y 2018? ¿Cuántas cuentas corrientes en moneda extranjera hay actualmente en Chile? ¿Cuánto ha aumentado esta cantidad de cuentas respecto a 2020, 2019 y 2018? No estoy muy seguro de la diferencia con la pregunta anterior, a lo mejor el anterior se refería solo a personas naturales. 7, tiene una medida de cuánto ha aumentado la volatilidad del peso chileno respecto al dólar durante 2021, desde el inicio de la pandemia o desde el estallido social. Y por último, si tiene una medida de cuánto ha aumentado la volatilidad de la bolsa chilena o el S&P IPSA durante 2021, desde el inicio de la pandemia o desde el estallido social. Entonces, Solange, si pudiera responder estas preguntas, por favor. Sí, claro, presidente. Respecto de los datos que se nos consultan, responder a algunos de los antecedentes que tenemos a la mano, sin perjuicio de que después podamos hacer llegar mayor detalle para poder contestar con completitud las consultas que se nos hacen. Ahora, respecto de cuánto ha sido la salida de capitales entre el año 2018, 2019, 2020, 2021, nosotros presentamos algunos gráficos que muestran justamente la evolución de la salida de capitales entre empresas, personas y gobierno. Y cuando lo vemos por año, el año 2021 tenemos una salida de capitales de 10.000 millones de dólares para el caso de personas y empresas, hogares y empresas. Para el año 2020 son 12 y justamente se ve este cambio importante que mostramos ahí en la gráfica que está en el informe, donde se produce esta diferencia entre lo que vemos en lo más reciente y lo anterior, porque en el año 2018-2019 las salidas eran del orden de los 2.000 millones. En el caso de lo otro que se pregunta es respecto del gobierno, recordar que en el caso del gobierno central hemos registrado entradas de capitales, no salida. Así que eso es un poco lo que da cuenta de esa primera pregunta. Son los órdenes de magnitud de los cuales estamos hablando. Donde justamente se ve este fenómeno que mostramos en el informe, donde las salidas de capitales registradas por empresas y hogares es lo más distintivo de este último
periodo. Respecto a las cuentas corrientes en dólares, puedo dar algunas cifras respecto de las cuentas corrientes en dólares, que son 84.000 cuentas las que tenemos registrado el mes de julio. No tenemos cifras más recientes que esa. Y en términos a los montos estamos hablando de 10.000 millones en cuentas corrientes y que en el año 2018 eran en torno a los 6.000 millones. Por lo tanto, esos son más o menos los órdenes de magnitud que estamos hablando y el número de cuentas, como vemos también en dólares, ha crecido de manera bien significativa de 48.000 en 2018 a 84.000 en 2021. Respecto de los temas de volatilidad, mostramos un gráfico en el informe de estabilidad financiera que justamente hace el punto de la volatilidad del peso chileno respecto a la volatilidad de otras monedas, porque es importante aquí verlo en términos relativos. La volatilidad del peso, cuando lo comparamos con algunas otras economías, lo que observamos es que el año 2019 esa volatilidad fue muy alta respecto de la comparación con otras jurisdicciones, donde estamos muy por sobre la dispersión que se observa en otras economías. En el caso de la volatilidad más reciente, esto se ha mantenido alto y estamos en lo más alto de la distribución. Por lo tanto, más allá de la volatilidad absoluta de la moneda, es bueno mirarlo en términos relativos, ya que hay muchos factores que afectan la volatilidad y por lo tanto, en ese sentido es la forma en la cual lo representamos en el informe. Esos serían los datos que tengo por el momento que podría aportar. Okay. Si es necesario, podemos tratar de juntar algún dato que falte y hacérselo llegar, excepto a Francisca. Y por otro lado, yo creo que es bueno enfatizar a raíz de cifras que se citaron recientemente de 50.000 millones de dólares de salidas de capitales, que es importante tomar en cuenta el periodo que está cubierto, porque esa es una cifra acumulativa de varios años, y en segundo lugar, tomar en cuenta la cobertura institucional, es decir, una cosa son, ¿cierto?, personas y empresas no financieras, pero por supuesto también hay salidas de capitales de los propios fondos de pensiones, ¿cierto?, cuando invierten parte de sus activos en el exterior, e incluso cuando el Banco Central, ¿cierto?, acumula reservas, eso también tiende muchas veces a incluirse en esas cuentas. Entonces, bueno, tener claro bien cuál es la cobertura y cuál es el horizonte temporal dentro del cual se está midiendo. En todo caso, una cosa que se menciona en el informe es que estas salidas de capitales hasta el momento han sido relativamente similares a las que ocurrieron durante la crisis financiera del 2008-2009. O sea, no es algo inédito, es importante, son cifras importantes, no cabe la menor duda, pero es necesario tener en cuenta también, ¿cierto?, como decía, los periodos que cubren y cuáles son los agentes que están efectuando o sacando esos capitales del país para invertir en el exterior. En ese sentido también en la reunión con la presentación con los senadores de la Comisión de Hacienda, también fuimos reticentes a usar el concepto de fuga de capitales, en el sentido de que estas salidas de capitales forman parte de opciones de inversión que se le ofrecen muchas veces a los inversionistas locales y que hoy día encontramos en general promovidas en los medios, en los propios sitios web de esas instituciones. Entonces, es algo que en términos de su extensión en la población, a quienes están llegando, etcétera, puede ser bastante más amplio que la visión más tradicional que existe de fuga de capitales. Bien, después tenemos una pregunta, tenemos dos preguntas de Lina Castañeda del Mercurio.
La primera es en términos de efecto en la economía y en las tasas. ¿Qué diferencias hay con la crisis bancaria de los 80, con esta crisis en el mercado de capitales? Entonces yo diría que diferencias hay prácticamente todas. O sea, en primer lugar, es difícil, o sea, no me atrevería a calificar la situación actual como una crisis en el mercado de capitales. Lo que estamos teniendo son ajustes importantes de portafolio, con cambios importantes de precio, que tienen implicancias para la economía, pero de partida pensemos que a comienzos de los 80 prácticamente no había mercado de capitales, o sea, el sistema financiero chileno estaba dominado ampliamente por los bancos, y fue en los bancos donde estuvo concentrado los desequilibrios que eventualmente generaron esa crisis, que por supuesto interactúa más con factores macroeconómicos, una política cambiaria profundamente errada. Entonces los actores de la crisis de los 80 y las magnitudes son totalmente diferentes de lo que hoy día vemos. Afortunadamente hoy día, a raíz de esa crisis, tenemos ¿cierto? Muy restringido la relación entre bancos, instituciones financieras y empresas del sector real. Tenemos mucho más controlado el descalce cambiario, que en aquella oportunidad fue muy importante. Y en la actualidad, ¿cierto? Lo que tenemos es que junto con tener un mercado de capitales que ha perdido profundidad por las razones que aquí hemos conversado, al mismo tiempo tenemos un sector bancario que más bien se ha recuperado del impacto inicial de la crisis y que está en proceso además de capitalización. Así que la verdad es que el panorama es tan diferente que casi, digamos, me cuesta poner las dos cosas juntas. Ahora, y nuevamente, o sea, una cosa, ¿cierto?, es que hablemos de tensiones en el mercado de capitales, de pérdida de profundidad con costos, ¿cierto?, para la economía, y otra cosa es hablar de una crisis del mercado de capitales, que es algo de magnitud y características distintas de lo que estamos observando. Luego pregunta si estamos frente a un riesgo sistémico en el mercado financiero, si es que hay cuarto retiro. Entonces, esto también quizás hay que partir por algo que tiene que ver con la pregunta anterior, que es bueno clarificar qué es lo que entendemos por estabilidad financiera. La definición que el Banco Central ha adoptado al respecto es considerar que existe estabilidad financiera cuando el sistema financiero es capaz de cumplir con sus funciones, de realizar sus funciones con normalidad o sin disrupciones relevantes, aún frente a situaciones temporales adversas. De esta manera, la inestabilidad financiera no se manifiesta necesariamente como un colapso abrupto del sistema financiero o quiebras masivas de las instituciones que lo integran. Esta también se puede reflejar en crecientes disfuncionalidades o vulnerabilidades críticas que comprometan el cumplimiento de algunas tareas básicas de intermediación, generen disrupciones relevantes en el flujo de recursos y la formación de precios, o expongan excesivamente al sistema a shocks externos. Por otro lado, la estabilidad financiera tampoco es un concepto estático, porque las funciones que desempeña el sistema financiero evolucionan con el tiempo y son diferentes entre los países, así como lo hace su vinculación con el funcionamiento general de la economía y con el bienestar de la población. De esta manera, prestaciones habituales del sistema financiero en un país pueden ser solamente aspiraciones en otro país. En esta circunstancia, entonces, los actuales riesgos o amenazas para la estabilidad financiera en Chile deben entenderse para una economía que ha alcanzado un alto grado de profundidad y sofisticación en sus servicios financieros, donde la intermediación de fondos de largo plazo en moneda nacional, por ejemplo, es una base fundamental para el financiamiento de inversiones o de créditos hipotecarios. Entonces, creo que es bueno dar ese marco. O sea, el hecho de que hoy día tengamos un mercado de capitales que representa una parte importante del sistema financiero, significa que hoy día tenemos acceso
a servicios o a servicios financieros que no existían en el pasado, pero que cuando vemos algún riesgo para que se sigan desarrollando con eficiencia y de manera abordable para la población, vemos, ¿cierto?, los costos que hay o, digamos, elementos de inestabilidad o costos derivados de esa inestabilidad que son importantes. Entonces, primero hay que entender, ¿cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de riesgos para la estabilidad financiera. No son riesgos necesariamente de un colapso inminente o de quiebra de bancos o de instituciones financieras, sino que riesgos para la prestación regular de servicios financieros, para el cumplimiento de las funciones del sector y su capacidad para resistir shocks externos. Ahora, cuando hablamos del cuarto retiro, como lo mencionaba al comienzo, tenemos que entender que no es un fenómeno aislado, sino que hay un efecto acumulativo que se va produciendo con el tiempo. Entonces, acá es cierto, el tema no es solo que un eventual cuarto retiro obligue a una liquidación obligatoria masiva de activos por parte de los fondos de pensiones, sino que ya hay 3 retiros anteriores que actuaron en la misma dirección. Y recordemos, ¿cierto?, que esos 3 retiros equivalen a $50.000 millones, que es una cifra muy significativa. Estamos hablando cerca de 20% del producto. Entonces creo que a veces nos cuesta entender la magnitud acumulativa de este proceso. Y por eso quizás algunos se han confiado de que ¿cierto?, el proceso, pese a ciertas liquidaciones de activos, después pronto el sistema se iba a normalizar. Pero cuando son operaciones de estas magnitudes, por supuesto, eso es mucho más difícil, y aún más difícil es cuando estas se van acumulando en el tiempo. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros respecto de un cuarto retiro, y así lo hemos expresado en las comisiones donde nos han invitado a exponer, es no solamente este efecto acumulativo, sino la existencia de no linealidades en la respuesta de la economía frente a estas situaciones. Es decir, así como un retiro no es igual al otro, puede ocurrir que llegue un momento en el cual ya las expectativas que se van generando a raíz de la repetición de la medida ya van cambiando significativamente su impacto. Y en este caso hemos visto claramente que los mercados han estado recogiendo ya en los últimos, por lo menos en los últimos 2 meses, ya han estado incorporando los riesgos asociados a un cuarto retiro. Entonces, parte de lo que hemos estado viendo de aumentos de tasas de largo plazo, de depreciación de la moneda local, están incorporando esas expectativas. ¿Por qué? Porque ¿cierto?, tiene en su cartera activos como bonos soberanos y anticipa que se van a liquidar esos bonos soberanos en el futuro y va a caer su precio y va a aumentar su tasa de interés, probablemente también querrán deshacerse de esos bonos antes de que eso ocurra. Entonces, algo que podría haber ocurrido tiempo más tarde se va adelantando en el tiempo. Y eso, en la medida que se van juntando esos factores, entonces van haciendo que la economía responda de una manera que no es lineal, que no mantiene su misma temporalidad, y donde ¿cierto?, de repente se pueden gatillar respuestas mucho más disruptivas. En la literatura económica y en la historia, ¿cierto?, de los países, esto se ve muy claramente respecto de las salidas de capitales. En las salidas de capitales hay momentos en que estas se aceleran de manera importante y son muy difíciles de poder detener. Entonces, este es el tipo de cosas de las cuales tenemos que estar conscientes. Ahora, nuevamente, y con esto termino, es importante que no focalicemos toda nuestra atención solo en las liquidaciones de activos producto de los retiros de fondos de pensiones. Hay otros riesgos también para la estabilidad financiera
y para los cuales tenemos que estar preparados, y en ese sentido nos preocupa, ¿cierto?, que hoy día tengamos vulnerabilidades mayores y tengamos mitigadores más débiles, porque eso significa entonces que estamos expuestos a un abanico más amplio de riesgos y nos va a costar más defendernos de ello. Entonces, en ese sentido, es importante, ¿cierto?, que si en la medida de que este informe de estabilidad financiera nos ayuda a tener más conciencia de los riesgos que enfrentamos, entonces nos dé un sentido de mayor urgencia para responder, para resolver adecuadamente algunas de las definiciones que están en el muy corto plazo, la política fiscal en el presupuesto, el tema, ¿cierto?, las liquidaciones de activos en los retiros, y al mismo tiempo ya vayamos generando la convicción de que es importante ir recuperando algunas de las holguras que hemos ocupado en este periodo, ir recuperando espacio de política para poder enfrentar otros shocks que tengamos en el futuro, porque cierto, la historia de los mercados financieros está llena de episodios de ese tipo, y lo mejor que puede hacer un país es estar bien preparado para enfrentarlo. Con eso entonces terminamos. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.